Buen día a todos jóvenes y señoritas. El día de hoy nuestra clase estará pregrabada debido a que por cuestiones de pruebas de internet no se ha podido recibir la clase del día de hoy. Entonces, para no atrasarnos, vamos a trabajar de esta forma. Ahora, explico que en Classroom yo he dejado una tarea, pero por el momento no tengan pena porque yo la dejé previamente teniendo en cuenta de que íbamos a poder recibir clases. Pero por estos problemas solo vamos a recibir la clase y en una próxima yo indicaré otra actividad. Entonces, vamos a iniciar y con esto voy a empezar diciendo de que nuestro curso es bastante práctico pero que la teoría es importante. Diciendo esto, les explico de que nosotros vamos a estar recibiendo tal vez un 75% práctica y un 25% teoría. Pero del mismo modo nosotros tenemos que entender completamente la teoría para que sea bastante fácil entender la práctica. Entonces vamos a empezar con un pequeño concepto de estadística. Nosotros vemos en pantalla de que tenemos acá nuestro primer concepto y nuestro primer concepto es estadística. Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para llegar a una conclusión a partir de los datos numéricos extraídos. ¿A qué se refiere con este concepto? En este concepto engloba dos elementos que son la estadística inferencial, que es lo que podemos ver acá, y la estadística descriptiva. En palabras sencillas, nosotros vamos a entender que la estadística es una parte de la matemática que se encarga de reunir, recopilar, ordenar, presentar datos y luego de eso tomar una decisión acerca de algo. Un ejemplo sencillo podría ser, por ejemplo, cuando nosotros en el aula queremos celebrar el Día del Cariño, por ejemplo, lo que comúnmente hace la gente es decir, bueno, vamos a hacer una reflexión, entonces le piden a cada uno que dé su opinión sobre algún menú que coloquen en la pizarra. Ahí nosotros estamos recolectando la información, cuando la estamos anotando, ya sea por palitos o puntos, ¿verdad? Para llevar la cuenta, la estamos ordenando, ¿verdad? Y luego cuando ya se llega a tener el total de los elementos, tomamos la decisión de cuál es el menú que más se ajusta a los gustos de ese grupo. Eso es algo sencillo, es una forma fácil de describir más o menos como la estadística, pero la estadística va a tener diferentes elementos y conceptos que son mucho más complejos ya en el campo de trabajo. Ahora, anteriormente yo les decía que este concepto de estadística engloba dos elementos, que son la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Nosotros en nuestro curso vamos a trabajar más que todo la estadística descriptiva, pero es también importante que nosotros conozcamos la inferencial, al menos de forma teórica. De repente, en la última unidad, dependiendo cómo estemos con los contenidos, podemos ya empezar a ver indicios de la estadística inferencial. Ahora, voy a empezar dando el concepto de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque es lo que más nos interesa y porque esta es la secuencia que nosotros vamos a tomar y luego un breve concepto de la estadística inferencial. En la estadística descriptiva dice que ordenar, realizar tablas o gráficas y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Después dice, lo que quiere decir esto es lo siguiente, de que en la estadística descriptiva nos vamos a basar más en el proceso aritmético, ¿a qué nos referimos? A solo hacer los procedimientos matemáticos para encontrar los resultados de los datos que hayamos encontrado en el campo. ¿A qué me refiero? En la estadística descriptiva nos vamos a referir más que todo a recolectar información, a ordenarla y a presentarla. Cuando les digo presentar me refiero a que es una gráfica. Ahora, en la estadística descriptiva e inferencial, dice, es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en palabras sencillas, que si en la estadística descriptiva nosotros encontramos o recopilamos la información, la ordenamos y la presentamos en lo que es gráficas, en la estadística inferencial nosotros vamos a tomar una decisión acerca de esos elementos. Un ejemplo sencillo podría decir,
la deserción escolar en los estudiantes de tal escuela, por ejemplo, del año 2022. No, cuando nosotros hablamos de deserción escolar, nosotros estamos hablando del por qué la gente deja de estudiar. Y hay mucha gente que podría decir, bueno, por problemas económicos, eso es uno. Por problemas familiares, porque al mismo estudiante no le dan ganas de estudiar, falta de interés, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber muchas suposiciones acerca de por qué se da el problema, pero ¿cuál es la verdadera razón? No la podríamos saber hasta que hagamos el estudio. Entonces, para eso tendríamos que primero utilizar estadística descriptiva para recopilar la información y todo, y luego en base a todos esos elementos nosotros ya estaríamos encontrando las raíces de ese problema a través de la estadística inferencial, que también lleva procesos matemáticos, ¿verdad? Para solucionar todos esos elementos. Pero, como les digo, en nuestro curso nos vamos a basar más en la estadística descriptiva por el momento para que se les haga fácil comprender nuestro tema. Ahora, luego de eso nosotros tenemos la nomenclatura estadística. Cuando hablamos de la nomenclatura estadística nos referimos a la forma en que nos vamos a referir a los diferentes elementos que hay en la estadística. Por ejemplo, en matemática nosotros hablamos de expresiones, hablamos de coeficiente, de exponente, de base o literal. Esas son las formas de hablar en matemática, pero en estadística nosotros tenemos los siguientes elementos. Por ejemplo, la población. La palabra población, cuando nosotros la decimos, nos viene a la mente un grupo de personas, pero por lo general en estadística va a intervenir a más elementos. Por ejemplo, dice total de elementos de un grupo de estudio. Estos pueden ser personas, animales o cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo el conjunto de escritorios de la sección A de quinto bilingüe, eso quiere decir que mi grupo de estudio van a ser los escritorios y el total de escritorios. Si por ejemplo yo digo el total de mi población va a ser la cantidad de animales que hay en el zoológico La Aurora de Guatemala, eso sería mi población, estoy tomando a los animales en este caso. Entonces, en estadística la palabra población puede referirse a personas, animales o cosas, y la población nosotros la vamos a representar con una letra N mayúscula. De esta forma la vamos a representar. Luego de eso nosotros tenemos a la muestra. La muestra, como su nombre lo indica, dice es una parte de la población con la naturaleza de ser significativa o representativa para la población. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando nosotros nos queremos hacer un examen de sangre, imaginemos que toda la población, todo nuestro grupo de estudio es el total de sangre que nosotros tenemos en el cuerpo. Pero si nosotros queremos hacernos un estudio de sangre, nosotros no nos drenamos toda la sangre. No, ¿qué es lo que hace el médico o la enfermera? Simplemente con una aguja, ¿verdad? Le extrae a uno 1 o 2 centímetros de su sangre y esa sería la muestra. Por eso le dicen la muestra, porque es parte de una población. Pero cuando dice necesita ser significativa o representativa, quiere decir que esa pequeña porción de la muestra tiene que representar al total de la población. Ahora, la muestra se suele representar con una letra M minúscula. Hablando de población y muestra, y lo de la representatividad de la última, quiere decir que, por ejemplo, si en una clase hay 40 personas en una clase, pero de esas 40, ¿verdad? Solo elegimos a 2 o 3 para tomar una decisión que tiene que aceptar toda la clase. Esta muestra no es representativa. ¿Por qué? Porque es una muy pequeña muestra, es una minoría la que estaría tomando la decisión. Entonces, en este caso, como les digo, la muestra debe ser significativa, o sea que tiene que tener representatividad en frente de toda la población. Ahora, por otro lado, ¿qué tipos de muestras hay? Hay dos tipos de muestra. Está la muestra aleatoria simple y la muestra estratificada. La aleatoria simple, ¿qué quiere decir la aleatoria simple? Dice, veamos acá, es una muestra de la población que se elige al azar. No tiene ninguna característica o representatividad específica para la población. ¿Qué quiere decir eso?
Que cuando yo elijo una muestra simple, quiere decir que yo la voy a elegir al azar. No tiene que ser el más importante del grupo, no tiene que tener una característica específica en el grupo, pero hay que tener cuidado porque cuando hagamos las tablas de estadísticas, mucha gente toma la mala decisión de utilizar una muestra aleatoria simple para hacer unas tablas en las cuales se necesita mucho análisis, y esto carece a veces de mucho análisis. Entonces la aleatoria simple es para utilizarla en elementos donde no haya análisis profundos. Ahora, por otro lado, la estratificada es lo contrario, se elige a los elementos más representativos de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la población en la que nosotros estemos trabajando, nosotros tenemos que elegir a los elementos que tienen mucho más significado para esa población, que tienen voz de mando, o que, por ejemplo, si son personas o animales, que tengan características que nosotros queremos estudiar en específico. Para ser un poquito más claros en eso, vamos a ver un pequeño ejemplo de aleatoria simple y estratificada. Tenemos acá, por ejemplo, la aleatoria simple. Vamos a imaginar que esta es una sección y cada uno de los cuadros es un alumno, y este es el color, un color favorito de ellos. Por ejemplo, si fuera una aleatoria simple, yo podría elegir este cuadro. Por ejemplo, este cuadro. Podría elegir estos dos cuadros, ¿verdad? Para que sea mi muestra, y podría elegir este otro cuadro. Y ustedes podrían preguntarse, pero ¿cuál es el parámetro para elegir estos cuadros? ¿Cuál eligió? ¿O podía elegir este otro o el de aquí de la esquina? ¿Por qué eligió estos? Porque se eligieron al azar. Yo simplemente los elegí solo por que estos me parecieron interesantes. Por eso se llama aleatoria simple, porque yo no estoy buscando una característica especial, no estoy eligiendo que son de diferente color, no, o que por ejemplo hay más azules que rojos, no, simplemente lo estoy eligiendo al azar. Esta es una aleatoria simple, pero como les digo, se elige cuando el objeto de estudio no sea no tenga mucho análisis. Ahora, por otro lado, la estratificada es diferente. La estratificada es todo lo contrario y es la que les aconsejo más utilizar. Vamos a imaginar que todo este cuadro es un pueblo. Todo este cuadro es un pueblo. Y todas las casillas que ustedes miran en blanco son personas que viven en el pueblo. Pero las casillas que están en colores son grupos que hay en el pueblo. En un pueblo, por ejemplo, hay diferentes grupos. Por ejemplo, aquí en el rojo yo les puse que era el alcalde y todos las personas que lo ayudan. Está el amarillo, que sería, por ejemplo, la escuela donde están los docentes, todo el área de educación. Está el verde, que son los grupos religiosos, ¿verdad? De diferentes iglesias. Está, por ejemplo, el azul, que es la policía. Entonces, por ejemplo, si se quisiera hacer una muestra representativa, en este caso, nosotros no podríamos elegir, por ejemplo, a estas personas que no tienen ninguna representatividad para el pueblo. ¿Quiénes tienen representatividad en el pueblo? Los grupos que están acá, miren. Y así como estos grupos pueden haber otros. No solo, por ejemplo, grupos de comadronas, grupos de alcaldes municipales, etc. Entonces, en este caso de elegir esta muestra, nosotros utilizamos la muestra más, o los grupos, mejor dicho, los grupos más representativos del pueblo. Por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos instalar una carretera a mitad del pueblo, por ejemplo, pero solo le preguntamos a la gente de acá, a la gente de acá, a la gente de acá, pero no le preguntamos a las autoridades. Lógicamente el proyecto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos pasando por alto a los grupos más representativos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre una muestra estratificada y una muestra aleatoria simple. Asimismo, si nosotros quisiéramos aplicar una muestra estratificada simple acá, nos toparíamos con un grave error, porque no funcionaría por el hecho del análisis que tiene una y otra. Vamos a continuar. Luego de entender cuál es una muestra aleatoria simple y una estratificada, nosotros vamos a entender de que también la muestra tiene su propia naturaleza. ¿A qué se refiere con la naturaleza de la muestra? Se refiere a que se va a dividir en dos partes, en cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? La cualitativa se refiere a que hay muestras
que se eligen solo por sus cualidades y que hay muestras como la cuantitativa que se va a elegir por sus valores numéricos. Por eso se va a elegir. Ahora, en los numéricos se va a dividir en discreta y en continua. Pero vamos a empezar un poco primero con los elementos de la cualidad, la cualitativa. Dice que la cualitativa son todos aquellos elementos que no se pueden medir, no se pueden medir. Aquí hay un pequeño error, pero lo vamos a arreglar ahorita. Medir, pero sí contar. ¿Cómo es posible eso? No se puede medir, pero sí contar. Por ejemplo, un ejemplo sería el color favorito de una sección. El color favorito de una sección. ¿Por qué eso es podría ser una muestra cualitativa? Porque si, por ejemplo, imaginemos que estos son alumnos de una sección y yo les digo, ¿qué color les gusta? Por ejemplo, aquí alguien elige el rojo. Vamos a colocar rojo. Aquí hay otra persona que le gusta el rojo. De repente aquí hay personas que les gusta el color verde, por ejemplo. Y vamos a imaginar que a ellos les gusta el color blanco. ¿Por qué es cualitativa? Dice no se puede medir. Podemos medir cuánto rojo es o cuánto le gusta el rojo a alguna persona. Eso no lo podemos medir, pero sí podemos contar a cuánto les gustó el rojo. Por ejemplo, en esta sección hay 2 personas que les gustó el color rojo. En verde hay 3 personas. En verde. Y en blanco van a haber 1, 2, 3 y 4 personas que les gusta el color blanco. Entonces, nos estamos dando cuenta que los colores no los podemos medir, pero sí contar las veces que aparece en el gusto de una persona. Por lo regular, la muestra cualitativa se refiere a todas aquellas cualidades. El color es una cualidad. Por ejemplo, ¿qué otro podría ser una muestra cualitativa? Por ejemplo, podría ser comida favorita. Podría ser la comida favorita de alguien, ¿verdad? Por decirle, ¿verdad? A alguien le gusta la carne asada. Entonces hay varios que les puede gustar la carne asada, pero no podemos medir cuánto le gusta a cada quien. Y ahora, yo aquí, por ejemplo, coloco comida favorita, el color favorito de una sección, pero no siempre tiene que ser favorita. Puede ser cualquier elemento que tenga una cualidad, algo que se pueda verificar su cualidad, pero no se puede medir cuánto, ¿verdad? Por ejemplo, las obras de arte, por ejemplo, también serían cualidades, ¿verdad? Como esa. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos a la muestra cuantitativa y dice aquí que se puede medir y contar. Aquí sí se pueden hacer las dos cosas, pero hay 2 también, se divide en 2 partes, en discreta y continua. La discreta va a ser para valores enteros, valores que nosotros no podamos dividir ni fraccionar, y la continua es para lo contrario, donde se pueden trabajar con decimales o fraccionarios. Vamos a colocar unos ejemplos de discreta. Como ya dijimos que son valores enteros, ¿qué podrían ser? Por ejemplo, personas de un aula. Cuando nosotros preguntamos cuántas personas hay en este aula, nosotros decimos hay 20, hay 30, hay 22, pero nunca decimos hay 22.5 de personas. Eso no se puede dividir en fracciones. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a personas. Si por ejemplo hablamos de escritorios de un aula, estamos hablando de cosas, pero aunque el escritorio esté roto, aunque le falte una pata, nosotros no decimos hay 30.47 escritorios, no decimos así, nosotros contamos el escritorio aunque esté quebrado. Estamos hablando de elementos que siempre van a dar un número entero, ¿verdad? Ahora, pasa lo contrario con la continua. La continua sí tenemos que dar valores que nosotros podamos trabajar de forma fraccionaria. ¿A qué me refiero? Nosotros decimos, ver, el peso.
Si nosotros nos ponemos a pensar, por lo regular nosotros no tenemos un peso, por decirle 120 libras, 130. Nosotros podemos decir, bueno, pesamos 120 con 4 onzas, 120.3, 120.6, por ejemplo. ¿Qué otro podría ser? La altura. La altura también, ¿por qué? Porque decimos, bueno, medimos 1.65, o sea, 1 metro con 65 centímetros. Y aunque digan 165 centímetros, siempre van a haber milímetros. Aunque esto es debatible, ¿verdad? Porque tanto el peso como la altura puede llegar a ser discreta y continua. Porque si por ejemplo yo digo en discreta peso 120 libras, eso sería un valor discreto. Pero si ahora digo acá peso 120.5, esto se vuelve una muestra discreta. ¿Por qué? Porque ya hay decimales. Igual pasa en la altura. ¿Qué otro elemento podríamos trabajar en continua? Si nos damos cuenta, esto es decimales. En fracciones podemos ver a veces que cuando compramos una camisa, los jovencitos a veces dice 15, 15, 15 y a la par tiene así, 15 y medio, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos una fracción, ¿verdad? Tenemos una fracción. Por ejemplo, en el caso de las compras de las camisas, también lo tenemos en los zapatos. Las señoritas a veces piden 7 y medio. A veces los números, por ejemplo, cuando vienen de México o de otros lados, hablan en y medio, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una continua. Entonces, vamos a hacer un breve repaso para terminar con nuestra clase del día de hoy. Decimos que las cualitativas nos referimos a todo lo que sean cualidades, aquello que no podamos medir, pero sí contar las veces que se repita. Ya dijimos de los colores, hablamos de la comida, hablamos del arte, son cosas que tienen cualidades que nosotros no podemos medir, pero sí podemos contar. En cambio, en la cuantitativa es lo contrario, aquí se puede medir y se puede contar, pero se divide en dos elementos, discreta y continua. Por ejemplo, la discreta es para valores enteros, valores donde solo encontremos datos completos. Por ejemplo, la discreta estamos las personas en un aula, están los escritorios en un aula. Podemos decir cuántas pelotas se necesita para jugar un partido de fútbol. Nosotros necesitamos una, y si ustedes me dicen, bueno, necesitamos una de repuesto, serían dos, pero nunca decimos necesitamos una pelota y media, una pelota y 7 cuartos, nunca decimos eso, ¿verdad? Entonces, esa es una muestra discreta. Ahora en la continua es lo contrario. Aquí sí vamos a encontrar fracciones o decimales, por ejemplo en el peso, por ejemplo en la altura, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que hay algunos estudios donde tanto los elementos pueden tener características discretas como continuas, como por ejemplo la hora. Si yo les digo vamos a recibir clase a las 12 en punto, 12 en punto, por ejemplo 12 pm, eso sería un valor discreto. Pero si por ejemplo yo les digo vamos a recibir clases a las 12 y cuarto, entonces 12 con 15, esto se convierte en un valor continuo, ¿verdad? Aquí tenemos continuo y aquí tenemos discreto, pero al mismo tiempo son de la misma índole, que en este caso del tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a dejar la clase acá. Entonces, espero que la repasen, que la vean, y en la próxima clase vamos a realizar un ejercicio. Entonces, pasen feliz día, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase.